El material evalúa el estado actual del mercado, pero centrando todo el foco en el índice S&P 500, el SPX, como lo llaman en el informe, y también en una herramienta analítica muy particular conocida como el régimen radar. Que es una métrica clave aquí. Eso es, pero, a ver, el análisis introduce este primer concepto que mencionábamos, el régimen radar. Para quienes nos escuchan, esto funciona como una especie de termómetro del estrés del mercado y se mide en una escala de 0 a 100. Donde el 100 sería el caos absoluto, claro. Exactamente. Entonces, entender dónde estamos ahora mismo en esa escala es vital. Y los datos son claros. Bastante reveladores, la verdad. En este momento, el régimen radar está clavado en el 80. 80 sobre 100. 80, sí. Y esto coloca el mercado en lo que la fuente denomina explícitamente un régimen de crisis, con mayúsculas. Madre mía, la palabra asusta. Pero, ¿por qué crisis exactamente? Pues el texto detalla que el S&P 500 está presionado por dos frentes. Por un lado, lo evidente, el conflicto energético que altera todo el panorama macroeconómico. Pero por otro, y aquí está el meollo, por una oleada de ventas sistemáticas. Ventas automáticas. Eso es. No son gestores humanos asustados, sino algoritmos programados para vender cuando aumenta la volatilidad. A ver, para hacer esto un poco más visual, un régimen radar en 80 es como mirar el salpicadero de un coche y ver que las revoluciones del motor están entrando de lleno en la zona roja. El motor está a punto de griparse, la tensión es máxima. Es una analogía perfecta. La máquina está al límite y obedece umbrales muy concretos. Si se cruza una línea roja, el sistema salta. Y por lo que veo en los datos, esa línea roja ya se ha cruzado. Se ha perdido un nivel muy específico. Así es. El detonante fue perder la cota de los 6.762 puntos en el contrato de futuros. 6.672. Sí, el cierre se quedó por debajo, concretamente en los 6.743 puntos. Vale, y aquí es donde se pone realmente interesante la cosa. Porque, claro, perder esa cifra, que parece una línea imaginaria en un gráfico, no es solo un apunte estadístico, ha activado todas las alarmas. Ha activado el primer nivel de venta masiva para actores muy concretos, específicamente los CTAs y los fondos de volatilidad. Y cabe preguntarse, para no perdernos en la sopa de letras técnica, ¿qué impacto tiene esto? Pues un impacto brutal. Los CTAs, que son fondos que operan siguiendo tendencias matemáticas ciegas, al ver que el precio cae por debajo de 6.762, tienen por mandato reducir riesgo. Venden mecánicamente. Y ojo, porque hay que añadir un detalle técnico fundamental. La presión no acaba ahí. Hay otro punto de venta sistémica importante esperando un poco más abajo, cerca de los 6.650 puntos. O sea que si sigue bajando, se activan más ventas. Efectivamente, es un efecto cascada. Pero, a ver, aquí hay algo que chirría o al menos plantea una paradoja. Cuéntame. Si tenemos un conflicto energético de fondo, el termómetro de crisis en 80 y una lluvia de ventas algorítmicas de 35.000 millones, lo lógico sería ver un colapso. Pero el texto dice que el mercado se ha mantenido relativamente resistente. ¿Cómo es posible que no haya cundido el pánico total aún? Es una gran pregunta. Y la respuesta que da la fuente es el posicionamiento en derivados. Concretamente, las coberturas, las opciones puts. Las opciones de venta, sí. Exacto. Resulta que las coberturas están en su nivel más alto de los últimos 4 años. A ver si lo entiendo bien y lo podemos explicar de forma sencilla. Es como si estuviéramos conduciendo por una carretera secundaria completamente helada. Íbamos rápido, pero da la casualidad de que el coche lleva los mejores neumáticos de invierno que le hemos puesto en los últimos 4 años. Esa es la idea. Esos neumáticos están salvando el coche. Actúan como un amortiguador gigantesco que impide que el coche se salga de la curva y tengamos un desastre mayor. Es una mecánica estructural. Quienes venden esas opciones de protección, los creadores de mercado, tienen que cubrir su propio riesgo comprando acciones cuando el mercado baja. Esa compra artificial es lo que amortigua la lluvia de ventas de los algoritmos. Es contraintuitivo pero fascinante. La propia protección extrema frena la caída. Así es. Pero claro, ningún amortiguador es infinito. Y eso nos lleva directos a las trincheras, al campo de batalla donde se va a decidir el futuro a corto plazo. Según el informe, el índice se está aproximando a una zona de soportes críticos. Una zona de altísima tensión, sí.
Hablamos de la franja entre los 6.660 y los 6.600 puntos. Si el mercado aguanta aquí, se estabiliza. Si se pierde, la presión podría ser insoportable. Vamos a desgranar esos niveles con claridad porque son vitales. Por un lado, en el mercado de futuros tenemos la media de 200 sesiones. Que es el soporte clásico, ¿no? Exacto, el soporte fundamental para frenar caídas estructurales. Pero luego el análisis pone mucho foco en el mercado spot, es decir, el mercado al contado de las acciones reales. Vale, ¿y en el contado qué tenemos? Tenemos lo que llaman la banda de Mogilev. Está situada milimétricamente en los 6.662 puntos. 6.662, lo anotamos. Sí, y el texto advierte que, si se cae por debajo de esa banda de Mogilev en el spot, se abre un vacío. El siguiente soporte no aparece hasta la media de 200 del propio mercado spot, que está en torno a los 6.580 y pico. O sea, por debajo de los 6.600. En el fondo, el posicionamiento a medio plazo sigue siendo alcista. Es que tanta protección acumulada y tantas ventas autoláticas suelen generar unos niveles de sobreventa brutales. Y aquí el análisis aporta otro dato interesantísimo para medir esa sobreventa. Menciona el oscilador de McClellan. Un indicador clásico y muy fiable. Pues este oscilador se encuentra ahora mismo en un nivel de sobreventa extrema. Marca menos 183. Menos 183 es un nivel de castigo indiscriminado. Significa que las máquinas están vendiendo de todo sin mirar si las empresas son buenas o malas. Pero claro, cuando la goma se estira tanto, la vuelta puede ser fuerte. El documento dice que esto podría ser una señal de compra inminente. Sí, pero condicionada. Según el texto, la señal técnica clara se dará si este oscilador tiene una recuperación evidente por encima del nivel de menos 100. O sea, si pasa de menos 183 y cruza hacia arriba el menos 100. Eso es. Si hace ese movimiento, el mercado lo va a interpretar como una potente señal de compra para un rebote a corto plazo. Significaría que lo peor de la tormenta algorítmica ha pasado. En resumen, el mercado está en un estado de estrés severo, lo que el régimen radar marca en 80. Régimen de crisis. Exacto. Está presionado por algoritmos que venden automáticamente millones de dólares por haber perdido los 6.762 puntos, pero a la vez el colapso está blindado temporalmente por tener el nivel más alto de coberturas en 4 años. Ese es el amortiguador actual. Y la batalla final, la línea roja absoluta, se libra en esas trincheras entre los 6.660 y los 6.600 puntos, con un ojo puesto en recuperar ese oscilador de McClellan por encima de menos 100. Esa es la radiografía técnica exacta. Así que damos por concluido este análisis a fondo. Ha sido una sesión intensa y reveladora. Muchísimas gracias por acompañarnos y nos reencontramos próximamente para seguir desentrañando juntos la complejidad de nuestro entorno. Hasta la próxima.